conferencia hoy puntualmente como ayer y como el día primero. Hoy me toca la alegría de presentar a un alumno. Como veis, es un hombre joven, es un científico español joven, de los que verdaderamente hay en España. No que inventen ellos, que decía Unamuno, también los españoles han trabajado aquí mucho. Enrique Viguera se licencia en la Universidad de Málaga, hace su doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid muy brillantemente. Él ha trabajado siempre sobre replicación de DNA, decíamos ayer que era la característica primera de los seres vivos, la autorreplicación del DNA, aunque parece ser que los primeros no fueron DNA los que se replicaban, sino RNA, como decíamos ayer. Y luego estuvo haciendo un postdoctoral durante 5 años en París, en INRA. Y estuvo en París y de allí pasó de nuevo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Madrid y de allí obtuvo la titularidad de la cátedra de genética de aquí de Málaga. Él nos va a hablar de la evolución y además tiene una cualidad, y es que es un gran divulgador científico, porque él con otro compañero de su promoción, que también está aquí en Málaga, en mi antiguo departamento, José Lozano, desde hace ya varios años, 10, tiene en el Centro Cultural del Corte Inglés pues una semana también sobre investigación, pero investigación a nivel divulgativo y a nivel que pueda asistir no personas especializadas, con alto asentimiento de la gente, porque muchas veces yo la última vez no pude entrar, como me pasó como aquí, no pudimos entrar. En Málaga no hay muchos espacios grandes, pero lo ha hecho muy bien y con una serie de luego libros publicados sobre la ciencia y la investigación, entregada de alguna manera al alto público. Esta tarde es una alegría para nosotros tenerlo aquí en la casa, y sobre todo yo le voy a agradecer por su generosidad de venir, estar con nosotros, aceptar a la primera, no poner ningún impedimento, sino que con toda alegría viene a comunicarnos pues gran parte de lo que él sabe, que sabe mucho. Últimamente está trabajando ya también en marcadores tumorales humanos y incluso tiene ahí un proyecto bastante interesante que Dios quiera que salga bien y adelante. De modo que buenas tardes, muchas gracias Enrique y comenzamos. Solamente decirles una cosa: mañana desde las 7 menos cuarto a las 7 y media está esta sala ocupada. Entonces nosotros vamos a comenzar, en vez de a las 7 y media, a las 8 menos cuarto, para que tengamos unos minutos desde que salen son las religiosas de la confer que estarán aquí de 7 menos cuarto a 7 y media, y nosotros podamos entrar para oír al profesor Leandro Siqueiro sobre evolución humana y ya la aparición del hombre y el proceso de humanización y hominización, que es de lo que nos va a hablar, y eso será mañana, si Dios quiere, a las 8 menos cuarto. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio. Dice que sí he hecho un esfuerzo por venir. Yo he venido encantado, y sobre todo el que alguien que ha sido profesor tuyo hace ya varios años, no voy a decir cuánto, te invita a dar una charla y ver entre el público a otros profesores que son además grandes amigos, ver alumnos, ver estudiantes que están trabajando conmigo, bueno, pues eso me llena de satisfacción. El tema que vamos a tratar, yo creo que es el tema de la evolución de la vida. Yo creo que es
uno de los temas más fascinantes de la biología, un tema que engloba muchos aspectos, engloba muchísimas disciplinas. Yo, por supuesto, lo que voy a hacer es una pincelada en general, pero detrás lo que quiero decir, aparte de estar orgulloso de uno de mis primeros experimentos genéticos, lo que quiero decir es el ser humano tiene siempre una necesidad, yo creo que es algo inherente al ser humano desde sus principios, de sus inicios a la investigación, a preguntarse el porqué de las cosas, a preguntarse cómo funcionan, es algo por lo tanto inherente al ser humano. Entonces un poco el objetivo y el hilo conductor que yo voy a llevar a lo largo de la charla, cómo distintos investigadores o cómo han surgido una serie de preguntas de dónde venimos, sobre todo dónde viene el ser humano, y cómo distintos investigadores, con los métodos que había en ese momento, han llegado pues, a unas ciertas conclusiones, y lo que vamos a intentar hacer es un pequeño recorrido histórico y llegar a poner la situación en la que estamos hoy día pues, utilizando el método científico. Primero, la primera pregunta que hay que hacer, y que ya hablasteis un poco en la charla de ayer y enlazando con la primera conferencia, es el dónde el líder. Ya vimos que en el universo hay unos 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Esta es una fotografía del cielo profundo tomada con el Hubble. Algunas de estas galaxias ya no existen porque están tan lejos que ahora nos ha llegado la luz, pero sabemos que seguramente pues, ya habrán desaparecido. Y nosotros somos un puntito pequeño dentro de una galaxia. Si hay vida fuera de esta galaxia, no lo sabemos, ni creo que al menos en nuestra vida lo podremos resolver. Por lo tanto, nosotros vamos a limitarnos al sitio donde conocemos que hay vida, ¿vale? Que sería el planeta Tierra. Y lo primero que hacemos los investigadores es preguntarnos en qué condiciones se puede soportar la vida, ¿vale? Nos vamos siempre a los extremos y buscamos tipos de organismos que vivan pues, en ambientes muy extremos. Vamos al polo norte, vamos al polo sur, temperaturas hasta 80 grados bajo cero, y vemos, pues, por ejemplo, en determinados icebergs, vemos pues, zonas un poco verde azuladas, y cuando se analizan pues, resulta que hay organismos que viven en estos icebergs, en pequeñas micro burbujas que se forman, donde hay un poquito de agua líquida y es suficiente para vivir. Se dividen muy lentamente, pero hay vida perfectamente pues, a esos 70 grados bajo cero. Fumarolas, que están alrededor de pues, 90-100 grados, es uno de los sitios más ricos en biodiversidad, en microorganismos. Tanto en el océano como en esta que está tomada en el parque de Yellowstone. Vamos a ambientes muy áridos, ahí pensamos que lógicamente aquí temperaturas pues, del orden de 60-70 grados no puede haber vida. Sin embargo la vida, si tomamos una roca, excavamos un poquito, rompemos la roca y vemos que en los 2 o 3 primeros milímetros hay organismos que viven dentro de la roca, ¿vale? Son organismos quimiolitotrofos que se alimentan simplemente pues, de la oxidorreducción de los metales que hay presentes. Algo similar pues, ocurre muy cerquita de aquí, en Río Tinto, ¿vale? Que se creía que estas aguas eran fruto de la contaminación, son aguas que tienen un pH equivalente al limón, el pH que tenemos en nuestro estómago para digerir los alimentos. Hay organismos que viven perfectamente a pH 2, pH 3 y dan de hecho esta tonalidad rojiza. Por lo tanto el pH no parece ser un problema. Condiciones salinas saturantes como esta fotografía en la que en la zona de estas blanquitas se ven son depósitos de sal. Vemos que hay organismos que viven perfectamente por las condiciones de concentración de sal que encontramos por instrumentos que usamos rutinariamente en la casa, ¿vale? Como ejemplo este organismo que vive en un medio de cultivo en el que está la concentración de sal tan saturada que se llegan a formar cristales y vive perfectamente. Por lo tanto, ni temperatura, ni pH, ni salinidad parece ser un problema. Nos vamos ahora, pues, por ejemplo, a una central nuclear, radiactividad, y en las aguas que enfrían los reactores, en determinadas localizaciones se detectó que se ponía el agua un poquito turbia. Cuando se analizó qué es lo que pasaba, era pues, había un determinado organismo de Inococcus radiodurans, que es un organismo que es capaz de soportar unas 1000 o 2000 veces la radiación que nos mataría cualquier ser humano, ¿vale? Tiene un sistema de reparación de DNA que en cuanto se fragmenta es capaz de volver a ensamblarlo
y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, no parece ser ningún problema. No hay ningún sitio, de hecho, en la Tierra que se haya estudiado en profundidad si hay algún tipo de organismo y no se haya detectado. Hay los sondeos que hicieron unos colegas del Centro de Astrobiología, donde estuve antes de venir aquí a Málaga, en Río Tinto, pues he encontrado organismos que viven a cientos de kilómetros bajo la superficie terrestre, ¿vale? Bacterias quimiolitotrofas, que lo único que se alimentan es de la óxido de reducción del hierro. No necesitan nada más. Por lo tanto, la vida es un ubicua y lo único que necesitamos va a ser un poco de agua, nutrientes y una fuente de energía, ¿vale? Los demás parámetros, temperatura, oxígeno, presión, no es ningún problema. Vamos a definir entonces un poquito qué es la vida antes de entrar en materia, ¿vale? Que es la diversidad esta que observamos aquí en esta fotografía. Si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, las definiciones nos dejan un poquito fríos. Dicen algo así como fuerza, actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal vegetal hasta su muerte. Algunas de las secciones. La Wikipedia está un poco mejor. Dice, estado, carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos y reproducirse permitiendo la continuidad. Los seres vivos se distinguen de los seres inertes por un conjunto de características, siendo el más importante la organización molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no espontáneo de su energía interna. Evidentemente, esta entrada en la Wikipedia la ha hecho un científico por la profundidad. Podemos distinguir yo creo que hasta 100 tipos de definiciones de vida diferentes, con lo cual hay que ir a buscar una definición de vida operativa. Y una que es bastante operativa es la que se recogió en la NASA, que hablaba de un sistema químico autorreplicativo, que nos explicaron en la charla de ayer, que evoluciona, es decir, que cambia como consecuencia de su interacción con el medio. Y por lo tanto, una de las acepciones más, hoy día más aceptadas, ¿no? Sistema químico autorreplicativo, es decir, que es capaz de generar copias de sí mismo, que evoluciona, es decir, que va a ser capaz de introducir variaciones como consecuencia de haber interaccionado con el medio en el que está vivo. ¿Qué evidencias? Vamos a ir haciendo una serie de preguntas y vamos a intentar resolverlas. ¿Qué evidencias usan los científicos? Los científicos usan el método científico. Nos planteamos una serie de cuestiones, nos planteamos una hipótesis en base a unos datos, planteamos unos experimentos y ahora vemos el resultado de estos experimentos. Y tenemos que falsear, intentar demostrar si esa hipótesis es correcta o no es correcta, ¿vale? Nosotros podemos llegar a un determinado punto, llegamos a una hipótesis, ¿vale? Que en ese momento, con las tecnologías descritas, creemos que es la más aceptada. Pero no quiere decir que mañana, el mes siguiente, un año después, venga otro investigador con otro tipo de aproximaciones y eche por tierra el trabajo. Todos los hemos hecho, todos los investigadores a veces pues, hemos tenido que echar por tierra el trabajo de otros investigadores y hemos propuesto unas alternativas, porque en esos momentos la ciencia llegaba hasta un determinado punto, ¿vale? Los otros investigadores no se sienten ofendidos, es el método científico. Con las técnicas que había en ese momento podían llegar hasta un determinado punto. Con las técnicas de ahora o las aproximaciones se llega un poco más adelante, ¿vale? Y así va avanzando la ciencia. Esto es muy importante pues, para distinguirlo de la ciencia de la pseudociencia. La pseudociencia ponemos aquí una disciplina que pretende ser científica sin llegar a serlo, ¿vale? No usa el método científico. ¿Vale? Ponemos aquí la astrología, la homeopatía, etc. ¿Cuándo se originó la vida? La siguiente pregunta. Para esto pues, tenemos que recurrir a los fósiles. Un fósil, ponemos aquí algunos ejemplos, es cualquier resto de un organismo que vivió en el pasado o no tiene que ser necesariamente un resto, puede ser una actividad orgánica, un rastro, una pista, un objeto, una galería, excrementos que se han conservado en las rocas sedimentarias, ¿no? Y en función del estrato, en función de la posición en la que se encuentra, nosotros podemos inferir una edad, ¿no? Y poner una edad en la escala geológica a ese fósil. De esta forma podemos distinguir, además de tipos de fósiles, podemos ponerle una datación y podemos ahora distinguir edades y cuál se ha originado antes que. Si nosotros
nos preguntamos cuándo se originó la vida. Ayer pues, nos hicieron la presentación, por toda la primera parte que fue la del mundo pre-RNA, y vimos ahora pues, en un mundo DNA, se supone que hubo un mundo pre-RNA, un mundo RNA, perdón, pre-DNA. La Tierra pues, tiene una edad de unos 4.600 millones de años. Cuando pasan pues, casi 800 millones de años, 3.800, empiezan a observarse las primeras señales de vida, ¿vale? Una serie de rocas que se han identificado de tipo estromatolitos, que tienen una serie de estructuras que son similares a unas cianobacterias que viven actualmente. Entonces se cree que son las primeras señales, primero por composición isotópica y luego porque se han identificado estos microorganismos. Sobre el 2700 empieza a incrementarse la concentración de oxígeno en la atmósfera, y sobre el 2200 empiezan a aparecer ya los organismos celulares más complejos de tipo eucarioto. Posteriormente, aquí hay que dar un salto muy grande, 600 millones de años, hasta 600 millones de años, 2200 millones de años, fue básicamente vida unicelular. A partir de 600 millones de años algo pasó, que ahora empezamos a observar organismos multicelulares, y posteriormente ya van apareciendo las plantas, los vertebrados, los animales son capaces ahora de colonizar la Tierra, ¿vale? Todo esto estamos hablando de un ambiente acuoso, y posteriormente entre los 300 aparecen insectos, reptiles, los mamíferos allá sobre hace unos 250 millones de años, hace poco más de 100 millones de años se extinguen los dinosaurios, y justo en la última parte aparecen los homínidos. Si esto lo pusiéramos de una forma más intuitiva, como si fuera un reloj de 24 horas, la formación de la Tierra sería el punto cero. Nos pasamos hasta las 3 de la mañana con bombardeos de meteoritos, el origen de la vida alrededor de las 4 de la mañana, y las primeras habría que pasar por prácticamente la mitad del reloj para llegar a observar las primeras células de tipo algas, microalgas. Las plantas aparecen allá sobre las 10 de la noche, dinosaurios cerca de las 11 de la noche, y el mamífero pues, aparece prácticamente en un minuto antes de que se acabe los seres humanos. Pongo superpuesto a esta imagen que hemos visto antes un perfil en que se indica, podemos verlo aquí en la diapositiva, la presencia de oxígeno en la atmósfera. Algo pasó en este periodo en que aparecieron unos organismos que eran capaces de generar oxígeno como consecuencia de su metabolismo. Para algunos organismos eso era letal y para otros organismos pues, era beneficioso, ¿no? Y hoy día pues, prácticamente la vida que observamos está basada en la respiración, ¿no? En que existen organismos que para ellos siguen siendo un veneno del oxígeno, ¿vale? Y viven en otras condiciones, ¿no? Anóxicas. Vamos a poner una serie de flash sobre la historia de la vida. Y luego nos vamos a hacer una serie de preguntas de cómo se formó, cuándo se formó y cuál sería la evolución. Los científicos pues, les ponemos a estos periodos una serie de nombres un poco extraños, ático, arcaico, proterozoico, fenerozoico, en nuestro afán de clasificar, ¿vale? Simplemente un nombre pues, a estos periodos que acabamos de ver, ¿vale? En la región del prótero, en la zona del león del proterozoico, empiezan a verse los primeros organismos de tipo invertebrado, y en el fanerozoico, que sería donde ya empieza a verse la vida visible, ¿vale? Es donde pues, aparecen todos los organismos con los que nosotros estamos familiarizados. La idea que quiero transmitir ahora es que el desarrollo de estos organismos no ha sido precisamente un camino de rosa. Vamos a ver por qué. En la era paleozoica, el momento en el que estamos diciendo que comienza la fase inferior del paleozoico, ¿vale? Donde empieza a observarse la vida visible. Es la etapa en la que se producen grandes cambios, la gran explosión de la vida, ¿vale? Dura unos 300 millones de años y se produce la conquista del medio continental, ¿no? Durante todo este proceso. Durante todo este proceso, las tierras emergidas formaban un solo continente, que ya sabemos que es el Pangea. Durante el Cámbrico se fragmenta, dando lugar a otros, ¿vale? Y hasta llegar a la formación que conocemos hoy.
En el Cámbrico tiene lugar la mayor diversificación de la vida de toda la historia de la Tierra. Se llama la explosión del Cámbrico, ¿no? Explosión cámbrica, en la que aparecen artrópodos como los trilobites, ahora veremos algunos, braquiópodos, algunos organismos que son un poco similares a los moluscos, ¿no? Que son algunas de las fotografías, algunos trilobites. Poco más avanzado, un salto grande, llegamos al Carbonífero. Nosotros estamos alimentándonos todavía, al menos energéticamente, hablando de este periodo. La gran parte es un periodo en el que se observa un declive de trilobites y se forma una serie de bosques de helechos enormes que van a dar lugar a los yacimientos de carbón que conocemos hoy día y a los yacimientos petrolíferos, ¿vale? Nosotros seguimos alimentándonos, seguimos obteniendo energía de estos procesos. Aparecen en ese momento los reptiles y decía que no ha sido un camino de rosas. Un poquito más adelante, en el Pérmico, se produce la primera extinción masiva, una de las más importantes, una de las más importantes de la historia de la Tierra. Gran parte de todos los organismos que se habían desarrollado hasta ese momento desaparecen. Por ejemplo, los trilobites. El clima se hace más árido, se hace seco, desciende el nivel del mar y ahora pues van a evolucionar, van a aparecer otro tipo de organismos, ¿vale? Aparecen helechos y plantas sin flores. La era mesozoica, quizás la que nos conocemos más por los medios de comunicación, por las películas, la era de los reptiles, ¿no? El Triásico es, por así decirlo, como un periodo nuevo en el que se produce, después de la gran extinción del Pérmico, se produce una recolonización y es un periodo en el que van a dominar los reptiles. Y obtenemos pues, las formas intermedias entre reptil y aves, como algunos fósiles tipo Archaeopteryx que pueden ver aquí en la imagen. De nuevo, al final en el Cretácico se vuelve a producir una gran extinción, ¿vale? En la que hay varias hipótesis. Una de ellas es el impacto de un asteroide de aproximadamente unos 11 kilómetros de diámetro que provocó la gran extinción de un número muy grande de seres vivos, incluidos pues, los dinosaurios, reptiles voladores, etc. La última parte, que sería la del Cenozoico, que va a corresponder a la época en la que ha vivido la humanidad. Vamos a observar ahora una serie de periodos de muchos contrastes de temperatura, ¿vale? De acumulación de hielo en la zona de los polos, descenso del nivel del mar y esto sería la situación de la Tierra hace unos 18.000 años. Esta sería la situación de la Tierra, ¿vale? En la que tenemos gran parte del norte de Europa, del norte de Norteamérica, pues bajo los hielos. Todo no es familiar pues, por otra serie de películas, ¿no? Que describen muy bien un poco pues, esta situación, ¿no? Esas serían las glaciaciones que han surgido durante el Cuaternario. Desde hace 1,8 millones de años hasta la actualidad pues, aparecen los grandes mamíferos que hoy día, ¿vale? Los temibles tigres, dientes de sable, mastodontes, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco la situación y los datos que obtenemos nosotros gracias al estudio de los fósiles. Nosotros ahora pues, queremos, estudiando estos fósiles, pues los investigadores han planteado una serie de hipótesis y yo quiero un poco hacer un pequeño recorrido histórico de a dónde llegaron, qué conclusiones obtuvieron. Esta va a ser un poco la estructura. Una primera parte, cómo se descubrió la evolución. Una segunda parte, cómo funciona la evolución. Y, por último, las evidencias actuales de la evolución. ¿Cómo se descubrió la evolución? Me gustaría destacar tres obras fundamentales que han marcado la ciencia. Una ha sido Charles Darwin, con el origen de la especie, Gregor Mendel, con el estudio de las bases de la genética, y luego varios investigadores dentro del área molecular, y aquí con la fotografía de Watson y Crick y su artículo sobre la base molecular de los ácidos nucleicos. Vamos a ver que la concepción, la idea que tenemos hoy de la evolución está basada en estos tres, básicamente en estos tres grandes resultados, grandes descubrimientos. Distintas hipótesis que se han ido planteando.
una de ellas, una de las iniciales, era la panspermia, ¿vale? Eso reiteradamente de distintos investigadores pues siguen formulando esta hipótesis. Uno de ellos era un filósofo griego, Anaxágoras, en el que proponía un origen cósmico, ¿vale? Que en algún lugar de la galaxia se ha producido la vida y que ha habido un bombardeo de meteoritos, y en esos meteoritos pues, venía alguna semilla, entre comillas, que fue la que originó la Tierra. Puede ser cierto, puede no ser cierto. En cualquier caso no hace más que trasladar el problema. Si no ha surgido aquí, habrá surgido en un planeta, en otro planeta, y cómo ha surgido en ese otro planeta. Desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, simplemente lo que hacemos es trasladar la cuestión a otra ubicación. Pero seguimos planteando las mismas cuestiones. Posteriormente, una de las propuestas que era la del fijismo. Las especies son fijas, las especies se mantienen. La naturaleza y las especies vivas son inmutables. Los seres vivos son formas inalterables a lo largo del tiempo. Si la creación es perfecta, ¿para qué hay que modificarla? Estas eran las interpretaciones literales del Génesis, que eso se ha mantenido pues, hasta aproximadamente el siglo XVIII. Claro, y a lo largo de los años, pues varios investigadores empezaron a plantearse, bueno, si ha habido un desarrollo lineal, han ido apareciendo especies y no han evolucionado, no han cambiado, ¿por qué de repente, como acabamos de ver, pues los trilobites, algunos grupos han desaparecido completamente? No podríamos explicarlo, eso deberían haberse mantenido hasta nuestra actualidad. Las especies fósiles que hemos encontrado podemos tener unos organismos similares hoy día. Evidentemente, el tema de los fósiles, pues otros investigadores o pensadores pues, plantearon pues, otra de las hipótesis, que era el catastrofismo, con que en determinados momentos se producían catástrofes en la Tierra que originaban por la extinción de determinados grupos y volvían a ser diseñados otros grupos. Un poco el culmen del fijismo, ¿vale? Hay que irse al siglo XVII, del obispo calvinista, en el que da una hora exacta y un día exacto, ¿vale? de la creación de la Tierra. La Tierra fue creada el 26 de octubre del año 4004 a las 9 de la mañana. Con lo cual, la edad del planeta Tierra tiene unos 5.000 años, además no va ni el tratamiento estadístico, ¿vale? muy exacto. No sabemos qué tipo de cálculo hicieron. Otras propuestas eran que surge por generación espontánea. Eso desde los principios, en la antigua Grecia, ya se proponía la generación espontánea. Y hablaban pues, que nosotros dejamos un trocito de carne aquí y no hay que esperar, lo ponemos por la mañana y por la tarde y empezamos a ver gusanitos. Por lo tanto, surgen de la nada, surgen como generación espontánea. Hasta que vinieron otra serie de investigadores, estudiaron con un método científico un caldo muy rico por ejemplo aquí este experimento, un caldo de cultivo, ideal para crecer las bacterias, curvan el recipiente, lo hierven para eliminar todo el vestigio de vida o toda contaminación inicial, le dejan esta forma en la que no puede entrar, se forma una especie de codo en el que no puede entrar ni polvo, ni bacterias, ni ningún tipo de organismo, y aquí no pasa nada. No permanece ese microbio durante muchísimo tiempo. Ese mismo frasco abierto, dejado en la mesa, se contamina al poco tiempo. Sin embargo, si lo inclinamos un poquito, el mismo método, ahora directamente aquí ya puede empezar a entrar aire y al cabo de unas horas empezamos a observar bacterias, ¿vale? Se contamina. En un frasco que está cerrado herméticamente no hay organismo y distintos investigadores, entre ellos Louis Pasteur, demostró que es imposible la generación espontánea de la vida. Esto fue durante muchos años una de las hipótesis y se demostró científicamente que no se genera de forma espontánea. Variación de las especies, estamos todos pensando en Darwin, pero a mí me gustaría destacar a un, bueno, de hecho era un jesuita, José Acosta, jesuita, que lo mandaron a Perú, bueno, Ignacio sabrá mucho mejor, y él observó la fauna americana y propuso que era una variación de la fauna europea. Y esto pues, lo propuso pues, varios años, casi pues, 300 años antes que Darwin.
¿vale? Lo escribió en su Tratado de Historia Natural y Moral de las Indias, 1590, en Sevilla. Y bueno, yo de hecho esto lo aprendí por ti, ¿vale? Uno de los grandes desconocidos, no se sabe, no aparece en los libros de texto, pero es la primera propuesta de variación, ¿vale? De la variación, porque observaba los organismos que vivían en ese momento y decía que eran muy similares a los que vivían en Europa. Nos remontamos un poco, bueno, bastante más adelante, en el siglo XIX, y empiezan ahora ya a plantearse nuevas hipótesis, ¿vale? Hipótesis en las que están basadas en la idea de que los seres vivos se van a transformar con el tiempo. Y una de ellas es el Lamarck, el Lamarckismo, que lo propuso este investigador, Juan Bautista Monel de Lamarck, ¿vale? Con sus dos famosas obras, que planteaba una serie de hipótesis. Lo importante de esto es que empieza a plantear que puede haber variación, ¿vale? Desde el punto de vista científico. Ahora veremos si es acertado o no es acertado. La propuesta suya era que un órgano es el resultado de una necesidad nueva. La función crea el órgano. Lo adquirido se va a transmitir, lo adquirido durante la vida del individuo se va a transmitir a los descendientes. Esas son hipótesis que hoy día no son sostenibles, pero en su momento supusieron un cambio con la teoría fijista que habían preponderado en esta época, ¿vale? Vamos a ver por qué no es hoy día aceptable, ¿no? Primero, como ponemos aquí, una ruptura del concepto creacionista y fijista que había en ese momento, ¿vale? Estamos ya hablando en el siglo XVIII. La transformación reside en los propios organismos. Ya no hay intervenciones divinas directas ni constantes en las que se van a crear nuevas especies, ¿vale? Y está opuesto a la inmutabilidad de las especies, ¿vale? Las especies van a ir cambiando a lo largo de los años, de los siglos, ¿vale? La especie evoluciona de una forma gradual y continua a lo largo de su existencia. Esto es muy importante en ese momento, este planteamiento. Planteaba una tendencia a la complejidad. Los seres vivos tienen un impulso interno hacia la percepción y la complejidad, se van a adaptar a los cambios del ambiente, provocando la aparición de órganos nuevos. Estos órganos van a pasar a sus descendientes. Aparecen adaptaciones, esto es muy importante, el tema de las adaptaciones. La necesidad provoca estos órganos nuevos y provoca que una serie de órganos desaparezcan, se atrofien, porque se dejen de usar. Es la hipótesis del uso y del desuso, ¿vale? La función crea el órgano y el órgano que no se utiliza a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia, se atrofia y desaparece. Y, insisto, los caracteres adquiridos durante la vida se conservan y se van a transmitir a la descendencia. Esto es muy curioso porque a día de hoy, pongo aquí, idea arraigada en la cultura popular. A día de hoy todavía encontramos de vez en cuando comentarios de la gente, en medios de comunicación, de la herencia de los caracteres adquiridos. Voy a poner, eso en su momento tuvo una gran aceptación, pero vamos a poner por qué se equivocó, ¿vale? Las características producidas por el ambiente son producidas por el ambiente y no por los genes, por lo tanto no van a transmitirse a la descendencia, ¿vale? Solo pueden heredarse aquellas características que reflejan o que han supuesto un cambio en las células que van a dar lugar a la línea germinal, que luego van a dar lugar a un individuo nuevo. Por ejemplo, los cambios de cirugía estética no se heredan de una mujer a otra, ¿vale? Ya quisieran muchas, pero no se heredan. La musculatura de los corredores, por muy entrenado que esté, muy musculoso que esté, el hijo no va a desarrollar, si no entrena, va a desarrollar la misma musculatura. Puede tener a lo mejor una mejor constitución genética, pues para salto de carrera, para velocidad, ¿vale? Pero no se va a heredar. Entonces ese fue el primer fallo, pero bueno, en este momento no se sabía nada acerca de las bases genéticas. Entramos ahora en el darwinismo, ¿vale? Él se pregunta pues, cómo se ha originado igual la diversidad en la Tierra. Charles Darwin lo conocemos todos pues, por el famoso viaje del Beagle, que duró pues, aproximadamente 5 años, aproximadamente el tiempo que un estudiante trabaja en su tesis doctoral, pues él lo invirtió en recorrer el mundo, en la famosa fragata, en el Beagle,
observando, tomando notas, tomando muestras, que luego se llevaría a su casa y observó, como por ejemplo aquí, los pinzones de las Islas Galápagos, ¿vale? Que a pesar de ser una misma grupo, ¿vale? Un grupo de aves en los pinzones, pues tenían unas características estructurales muy llamativas, ¿vale? Y él planteaba, observó que estas diferencias podían estar conectadas con el hecho de que cada especie, cada uno de esos pinzones vivía en una isla determinada, en un medio natural distinto y que tenía distintos tipos de alimentación. Unos abundaban en determinado tipo de granos, en otros abundaban otro tipo de insectos, y en estos momentos Darwin empezaba ya a plantearse pues, su idea acerca de la evolución. Entonces él fue un eminente observador, eso en primer lugar. Y luego yo quisiera destacar que aunque nosotros conocemos a Darwin por la fase, por la etapa de, como aquí el Darwin aventurero, en el que pues, estudia las formaciones biológicas en la biodiversidad, me gustaría contraponerlo a la etapa del Darwin estudioso. Aquí es su famosa fotografía en su gabinete de estudio, en el que pasó como unos 20 años estudiando todo el material que había traído y todos los apuntes, y poniendo en orden ponemos aquí las observaciones y algo muy importante, comunicándose con todos los científicos de la época. Eso es muy frecuente y son muy bonitas las cartas en las que Darwin comunica sus ideas a otro investigador. En un determinado momento, otro investigador, Wallace, le envía una propuesta, un manuscrito que es muy similar a una idea que él había ya avanzado o meditado, pero todavía no lo había publicado. ¿Vale? Llegaron en un determinado momento a la hipótesis de la base de la evolución, pues de una forma, pues una convergencia, ¿vale? Utilizando pues dos aproximaciones diferentes. Darwin escribe su famoso libro que se titula El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Todo este es el libro que nosotros normalmente conocemos como El origen de las especies. Y voy a destacar una serie de puntos que yo creo que son fundamentales. Uno de ellos dice, no es la más fuerte de la especie la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor. Que se adapta mejor al ambiente. Esta frase supone pues, un jarro de agua fría al pensamiento antropocentrista de la época, ¿vale? En el que el hombre es el centro de la evolución y de repente es el más inteligente de todos, y de repente viene Darwin diciendo que no es el más inteligente el que va a sobrevivir, sino el que mejor se adapta al ambiente. La selección natural explicaría esa adaptación. Y luego propone también que una especie puede dar lugar a otra. Y se dibuja, en su cuaderno dibuja lo que era el primer árbol filogenético, el primer árbol, diagrama de la evolución, mejor dicho, ¿vale? En el que una especie inicial, a lo largo del tiempo, si vamos hacia arriba, sería la flecha del tiempo, de una especie inicial partirían una serie de especies. Este grupo de especies, por ejemplo, estarían emparentados entre sí, que han compartido un ancestro común en el tiempo, que ya ha desaparecido, pero todos estos organismos han heredado unas características de este ancestro. Y muy bonito, esto que pone aquí arriba dice, I think, yo creo que esto es así. Está meditando, ¿vale? En su libro de notas, y este es un diagrama, el primer diagrama en el que se especifica o propone que una especie puede dar lugar a otra. Esta sería entonces el primer paso de la explicación del origen de la vida. Sería toda la vida puede venir de una única especie, y a partir de esta especie puede haberse generado toda la diversidad que observamos hoy día. Esto de nuevo, en esos momentos, pues supuso pues, un cambio radical de esta propuesta, ¿no? Explicaría cómo han surgido las especies y cuestiona pues, cómo que la vida pues, sea un resultado pues, de un diseño inteligente, por así decirlo. Ponemos aquí un mundo estático frente a un mundo dinámico. La evolución supone un mundo dinámico, frente al fijismo, frente a las
especies que se han mantenido a lo largo del tiempo. Creaciones independientes o especiales de las distintas especies frente a un modelo evolutivo o continuo en el tiempo. Y es muy bonito cómo acaba el libro. Dice: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras en este planeta ha ido girando sin la constante ley de la gravitación, se ha desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Sería el epitafio perfecto para acabar el libro. Está proponiendo, por tanto, un proceso gradual, continuo en el tiempo, monofiletismo, son las palabrotas que hablamos, que contamos los científicos, un origen único, ¿vale? Y propuso también la selección natural, que es algo que nos une más a nosotros. Y además propone, él es consciente de que le faltaba algo, le faltaba explicar un mecanismo, cómo explicar este origen único, cómo hay unas especies que van a desaparecer y otras especies que van a permanecerse. Le propone la selección natural, que vamos a ver ahora, pero es también una frase muy bonita, una frase que dice en su libro, dice: no es una objeción válida el que la ciencia hasta el presente no dé luz alguna sobre el problema muy superior de la esencia u origen de la vida. Él, con los datos que tenía, podía llegar hasta un determinado punto, y vendrán otros investigadores, otros pensadores, a hacer otras propuestas. Tuvo muy buen acogimiento, muy buena acogida, este primer punto, hasta que tocó el tema del hombre. En el momento que toca el hombre y lo pone dentro de la evolución como una rama más, empezó a tener grandes enemigos, ¿vale? Si pone al hombre dentro de la evolución, consideramos una especie más, y en este caso pues una rama final de la evolución. Tanto así, pues que una de ellas pues, son las caricaturas que publican en aquella época de un mono pues, con la cara de gato. Él decía pues, que descendemos de un ancestro común que compartimos el mono y nosotros. No es que derivemos del mono, pues no, los monos ya se habrían extinguido, sino que partimos de un ancestro común del que han partido una rama a dar lugar a los monos y otra rama a dar lugar a los monos, ¿vale? Vamos a ir un poquito más adelante, bueno, en este caso fue casi contemporáneo, ¿no? Los estudios de Gregor Mendel, contemporáneos, pero no llegaron a conocerse unos a otros ni sus estudios. Mendel era un monje que vivió pues, aproximadamente en esta época, pues él se dedicó a estudiar las bases genéticas de la herencia. Observó, estudió pues, unas 30.000 plantas de guisantes y lo que quería era investigar la transmisión de la herencia. Una serie de plantas de guisantes, unas altas, unas más bajitas, unas que eran unos guisantes de color amarillento, otros verdosos, rugosos, lisos, una serie de caracteres que nosotros podíamos estudiar. Cuando cultivamos una planta, tomamos esa semilla, toda la descendencia, una línea pura, toda la descendencia seguía dando pues, guisantes de color verde, guisantes rugosos, plantas altas, plantas bajas. Y él se dedicó a hacer cruzamientos y a estudiar de una forma científica, con estadística, cómo se producía esa herencia. Y él llegó a descubrir los principios básicos de la genética, ¿vale? Demostró que la descendencia recibía una serie de características de los parentales y que además solo había varias variantes eran pues, un guisante rugoso, un guisante liso, uno verde, uno amarillo, y que en ocasiones pues, solo se expresaba uno de ellos. Había una dominancia de uno frente a otro. Pero ese carácter estaba ahí. Él en ese momento no sabía que la base que había detrás era la molécula del DNA, pero habló de unos factores, Él había sentado las bases de la genética que explicamos hoy día a los alumnos, algunos de nuestros alumnos que veo por ahí al fondo nos han suscrito, y curiosamente todo este trabajo pues, pasó unos 40 años en el olvido, hasta que cerca del año 1900 pues, una serie de investigadores redescubrieron, entre comillas, las leyes de Mendel. Llegaron a las mismas conclusiones y se dieron cuenta que un monje en un pequeño monasterio pues, había llegado a esas conclusiones
él solito pues cruzando plazas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es pasar de la teoría evolutiva, en la que ya no hay especies fijas, hay una evolución a lo largo del tiempo, una parte que hay una serie de factores, una serie de características se van a transmitir a la herencia, ¿vale? Estamos sentando la base y ahora lo que nos queda es ver qué molécula va a transmitir esta herencia y qué va a hacer porque unos determinados caracteres se seleccionan y otros no. Ese es el recorrido que estamos haciendo. Un poco más adelante en el tiempo tenemos que hablar del neodarwinismo o de la teoría sintética de la evolución cuando unimos la parte de la teoría de Darwin y de Wallace y los datos que está aportando la genética, ¿vale? Y esto es aproximadamente en los años 30-40, desde 1930-1940, una serie de investigadores pues, fusionan los dos conceptos, el darwinismo por un lado y la base genética, los datos aportados por la genética, ¿vale? Sería el neodarwinismo, la teoría sintética de la evolución. La evolución, los fenómenos evolutivos ahora se van a explicar por la acción conjunta de pequeños cambios en el DNA, recombinación de genes, selección natural y aislamiento. A modo de síntesis, a modo de coronario. En las poblaciones vamos a encontrar individuos que son ligeramente diferentes unos de otros. Hay una variabilidad. Y esa variabilidad es la mutación. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Estas variaciones hacen que tengan distintas capacidades para adaptarse a su medio natural. Unos pueden reproducirse mucho y los que se van a reproducir mucho tienen más probabilidades de que las características que desarrollan se vayan a transmitir a la descendencia. No las características adquiridas, ¿no? Sino las características propias de este organismo, ¿vale? Es decir, existen diferentes fenotipos, ¿no? Concretamente es eso. Al paso de las generaciones, los rasgos de los individuos que mejor se adaptaron, vuelvo a poner, no los más inteligentes necesariamente, sino los que mejor se han adaptado a una determinada condición, a las condiciones naturales, se van a volver más comunes y la población va a cambiar la estructura, va a evolucionar a ese tipo de estructura. La naturaleza selecciona las especies que mejor se han adaptado a ese ambiente, las que sobreviven y las que se reproducen mucho más rápido, ¿vale? Sería la selección natural. Creo que tenía aquí una imagen, dos tipos. Existe, por lo tanto, una serie de variabilidad, y ahora vamos a ver qué tipo de moléculas es, va a dar lugar a distintos fenotipos, distintas características externas, los guisantes lisos, rugosos, por la razón que sea, tenemos esa variabilidad y ahora, dependiendo del ambiente, se van a seleccionar unos y no otros. Unos van a vivir porque se adaptan mejor al medio y otros no. Ahora vamos a ver las bases que hay detrás, ¿vale? Las bases genéticas. Y nos entramos ya en el campo de la biología molecular, de la genética molecular, los genes y el DNA, ¿vale? Y hay distintos investigadores, Avery, Watson y Crick, en el que descubren o determinan la estructura de la molécula del DNA y hasta entonces, pues no mucho antes de estos resultados, pues no se sabía cuál era la naturaleza del material hereditario, ¿vale? Una serie de investigadores descubrieron el DNA, descubrieron la estructura y plantearon modos de herencia, ¿vale? Entonces, tenemos ahora que solapar el DNA con lo que hemos visto ahora. Tenemos que ver si en el DNA existe la variabilidad que yo he descrito y si esa variabilidad va a dar lugar a distintos caracteres. Ese es el objetivo. ¿Este DNA es capaz de sufrir cambios? Los cambios son mutaciones. Si aquí tenemos una secuencia de DNA de una determinada persona 1, esta secuencia son 4 nucleótidos, 4 letras, y aquí, en esta segunda persona, nosotros compartimos los individuos basales el 99,99% de nuestro DNA. Sin embargo, esas pequeñas diferencias pues, hacen pues, que unos tengan el cabello de un color, de otro color, otros se les caiga el pelo, otros no, color de ojos azules, si no va con segunda, o color de ojos marrón, ¿vale? Pues esos son pequeños cambios en la molécula del DNA. Puede ser seleccionado o puede no ser seleccionado. Algunos de estos cambios van asociados a enfermedades y que en determinada fase de la vida pues vamos a tener una persona que sea más propensa a sufrir infarto de miocardio,
hasta incluso susceptibilidad a enfermedades, se está hablando hoy día, ¿vale? Entonces, podemos tener cambios en los cromosomas que se representan aquí, bloques enteros que desaparecen o que se traslocan, cambios en la secuencia de DNA, y aquí, por ejemplo, pues un modelo que nosotros usamos en el laboratorio, la mosca drosófila, en el que pues, tenemos una mutación que hace que tenga los ojos rojos o los ojos de color blanco. ¿Vale? Aquí fácilmente, y es un cambio que está muy estudiado. Entonces sí es posible la mutación. Como consecuencia, pues errores durante la replicación del DNA, radiación, etcétera, etcétera, mutágenos, etcétera. Variación. Existe variabilidad entre los individuos de una misma especie. Los seres humanos, los pinzones que observó Darwin, o aquí las mazorcas de mar, ¿vale? Sí existe esa variabilidad en la naturaleza. Eso lo observamos a día de hoy, ¿vale? Y sabemos pues, la base genética de eso es muy importante, el ambiente. No todos los mismos individuos que comparten el mismo genotipo van a tener el mismo fenotipo. Aquí vamos a tener un ejemplo de que el mismo genotipo, dependiendo del ambiente, va a dar lugar a fenotipos, lo que nosotros visualizamos, diferentes. Por ejemplo, dos individuos genéticamente idénticos, uno ha sufrido una infección durante el desarrollo y otro no, y a pesar de tener la misma edad, pues uno está mucho más, alcanza una estatura mucho mayor. Estos conejos nadie diría que vienen de la misma camada, sin embargo son hermanos, uno lo hemos tenido a 20 grados pasando frío y otros pues, a 30 grados. El que ha estado pasando frío, pues las zonas más frías del cuerpo, las orejas, las puntas de la nariz y de las patas, pues hay una determinada enzima que no se activa y se da un color negro. Eso es simplemente el ambiente, todos los individuos son idénticos. Ratones de laboratorio, dependiendo de la alimentación, pues vamos a tener un fenotipo obeso. Entonces, un mismo genotipo puede dar lugar a variabilidad fenotípica. Vamos a ir ahora a buscar las huellas de la evolución, ¿vale? a día de hoy. Vamos a poner pues, un ejemplo. Y ejemplos pues, así un poco llamativos. Decimos que una población suficientemente diversa va a ser porque que haya esos cambios en la secuencia de DNA, unos se van a expresar y otros no se van a expresar. La población, si es diversa, tiene mucha más probabilidad de sobrevivir que una población que esté muy adaptada a unas condiciones muy específicas. No sé si alguno de aquí vosotros sois aficionados a los acuarios, los guppies, que todos hemos tenido muchas veces guppies. Resulta que al final estamos cruzando padres con hijos y primos y todo, y al final pues tenemos pues, individuos que genéticamente pues, son muy parecidos, ¿no? Cuando hay algún tipo de infección, de repente pues, se mueren todos. No tenemos variabilidad, porque los individuos son genéticamente muy parecidos. Es necesario introducir. Otro de los ejemplos clásicos es la consanguinidad que llevó a la desaparición de los austriacos. Es un ejemplo que está muy estudiado. Siempre cruzaron pues, con las casas reales, todos estaban emparentados, y al final pues, han salido una serie de enfermedades que son enfermedades raras, pero recisivas, pero cuando los dos individuos portan ese cambio, pues va a manifestarse la enfermedad. Un caso muy curioso es el caso de la mariposa del abedul, que teníamos dos variantes, una que era capaz de vivir sobre los abedules que crecían pues, sobre un fondo de líquenes. Un líquen siempre en un árbol nos indica que el ambiente es sano, que no hay contaminación industrial, y teníamos variantes, unas que pasaban desapercibidas, esta blanquita que vemos aquí, y unas pues, que eran variantes que eran muy oscuras. Evidentemente, un pájaro que se alimente de esta mariposa pues va a ver primero esta que pasó desapercibida. Si vamos eliminando estos individuos de la población, pues vamos eliminando el gen que esté afectado. Sin embargo, empieza la revolución industrial, ¿vale? Empieza la contaminación. De repente desaparecen los líquenes, los árboles pues, se tiñen de color negruzco y ahora se invierte el papel. Esta mariposa, que antes pasaba desapercibida, ahora es un blanco perfecto, ¿vale? Y la otra negrita, pues no la vemos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Las mariposas blancas han dejado de pasar inadvertidas, ahora son presas fáciles de los pájaros, y ponemos aquí, al cabo de 50 años, el 99% de la población era oscura. ¿Vale? Existía esa variabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ya vamos introduciendo como un ejemplo de cómo estamos seleccionando un gen, estamos seleccionando un individuo
pero lo que hay detrás es una variante alélica, estamos seleccionando un gen. Selección del color oscuro, o del gen que va a dar lugar al color oscuro, ¿vale? Tenemos aquí un individuo, por la mutación se van a producir 3 tipos de tonalidades, por así decirlo, y esta, en un determinado ambiente, no se ha adaptado y no es seleccionada favorablemente. Si se la comen los pájaros antes que pueda reproducirse, pues no va a ser seleccionada, ¿vale? ¿Qué le pasa a la población? Pues la población va a haber más individuos, una mayor proporción de individuos oscuros. Y de nuevo pues, se irán seleccionando pues, aquellas variantes más oscuras. Eso es una observación porque se ha realizado pues, en los últimos 100 años. ¿Qué pasó al cabo del tiempo? Pues ya se reguló el tema de la contaminación atmosférica, volvió a haber condiciones más ideales y volvió a reaparecer la población de mariposas de color blanco. Es un ejemplo muy bonito de selección natural. Hay distintos mecanismos, hay una selección artificial y que ha creado el propio hombre, lo que llamamos microevolución, a partir de una población ancestral, el origen del perro, de todas las variantes de cánidos que observamos hoy día, pues tienen origen de un lobo ancestral que fue en el proceso de domesticación, fue cruzándose y dando lugar a todas las variedades. Entonces estamos seleccionando pues, distintas individuos que tienen distintos tipos de características, distintos tipos de variantes genéticas. El maíz que nosotros nos comemos, pues no es este, originalmente no es este que vemos aquí en la imagen, ¿no? Originalmente es este. Es lo que pasa desde el origen de la humanidad, se han ido seleccionando aquellas variantes, es decir, había una diversidad, aquellas variantes que daban o mayor número de maíz o maíz de tamaño más grande. Y los que lo identificaban, lo recolectaban y volvían a crecer a partir de esos parentales. Y volvían a crecer a partir de esos parentales. Así hacemos una selección artificial y llegamos a obtener el maíz que tenemos hoy. Hace muy poquito, hace un par de años, se secuenció el genoma del maíz que utilizamos ahora mismo y de las determinadas regiones de México donde vive la planta ancestral para identificar pues, cuáles han sido los cambios genómicos que se han seleccionado pues, para obtener las variantes que tenemos. Entonces, por fuerza, tenemos que tener variabilidad y vamos aquí, lo que hemos hecho ha sido una selección artificial, que hemos ido seleccionando los granos. Macroevolución implica pues, que las especies estas ya no tienen a tener unas diferencias genéticas tan acusadas que ya no van a poder cruzarse entre ellos y van a dar lugar a la aparición de una nueva especie. Y esto pasaba pues, con los pinzones que había observado Darwin en las Galápagos, ¿vale? Que no podían ir de una isla a otra por la distancia y entonces se habían adaptado a vivir al medio que había allí, ¿vale? Y especializado, y todavía vemos pues, diferencias en el tipo de pico, etc. Una diferencia genética muy acusadas dan lugar a especies diferentes. Recordad que estábamos hablando, al principio hemos hablado de muchas especies diferentes. Decía uno de los grandes teóricos de la evolución, nada tiene sentido en la biología sino a la luz de la evolución. Para que veáis un poco, y esto es algo que yo siempre les suelo decir a los alumnos, es muy importante verlo, salirnos del tubo de ensayo y verlo en el contexto evolutivo. Qué variantes van a ser seleccionadas. Y Jackson Monod, famoso también su frase que decía lo que es verdad para Escherichia coli, una bacteria, es verdad para un elefante. ¿Eso qué quería decir? De nuevo es el origen monofilético. Tenemos una serie de organismos que han surgido a partir de unos organismos ancestrales. Esto en esta escala sería el tiempo en este eje. Tenemos que el humano y el ratón están más emparentados entre sí que con el pollo, con el sapo, y la bacteria pues sería la más lejana de todos. Nosotros podemos ir atrás en el tiempo y sabemos que aquí hay un ancestro común del que han surgido los humanos y los roedores, un ancestro común del que han surgido luego las aves, etcétera, etcétera. Y un ancestro común por aquí, del que han surgido primero las bacterias y luego. Y eso yo le pongo de hecho una práctica a mis alumnos en el que comparamos un determinado gen de una bacteria y un gen humano, un gen que está implicado en reparación del DNA.
Y una de las preguntas es ¿por qué pone que se parece a Escherichia E. coli? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, digamos que no he llegado a tener mucho éxito, pero lo que intento transmitirle es que las implicaciones que tiene es que este gen ya estaba presente en un organismo ancestral del que surgiría a ser inventado en la evolución. Luego surgirán las bacterias, luego surgirán todos los organismos y todos van a heredar esa copia. Entonces, una vez explicado, una vez que le pongo en el árbol, pues ya se ve inmediatamente, ¿vale? Pero esto ya se ha inventado antes de la evolución. Y todos los organismos que han surgido a partir de este momento en el que se ha inventado, pues van a compartir esto. Luego simplemente comentar, pues hay distintas cuestiones, si estos cambios son lentos o son cambios muy rápidos, pero aquí los científicos no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Hay varias hipótesis, neutralismo, equilibrio puntuado. Unos dicen que los cambios son al azar, otros dicen que hay cambios a saltos, ¿vale? Bueno, pues esto es la ciencia, ¿vale? Están experimentos, hay distintas hipótesis y con las técnicas que tenemos hoy día pues llegamos hasta determinados puntos, ¿vale? Son tan válidas unas como otras. Vamos a hablar rápidamente de una serie de evidencias y luego un poquito una pincelada sobre el origen del hombre para enlazarla con la charla de mañana y ya acabamos. Desde el punto de vista genético, por lo que he comentado, los seres, los organismos, compartimos los mismos aminoácidos, los componentes de las proteínas, compartimos el mismo tipo de DNA, ¿vale? Lo que varía es la secuencia, pero las moléculas de DNA son idénticas y con alguna que otra particularidad, pero compartimos el mismo código genético. Eso implica que en un determinado momento se ha inventado, ¿vale? Desde el mundo RNA, el mundo DNA, se ha inventado, se ha seleccionado, porque también durante la química prebiótica hubo un proceso de selección, y han surgido pues todas, por eventos de mutación, pues todos los organismos, la diversidad que observamos hoy día. En determinados momentos, algunas de estas ramas han desaparecido, por las causas que sean. Un organismo pues, no se adaptó pues, al cambio climático que hubiera y esa rama pues, se ha extinguido. Entonces, lo único que vemos ahora es el resto, el fósil, ¿no? Pruebas anatómicas, lo que llamamos los órganos homólogos. Poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas y que tienen un mismo origen evolutivo, pero lo usamos para cosas diferentes. Por ejemplo, la presencia de los 5 dedos. ¿Vale? Esto ya se había inventado, todos los vertebrados van a compartir esto, pero se ha modificado y los organismos pues, lo usan de distintas maneras, ¿vale? El humano, pues tenemos la mano, que es diferente de la del gato. En el caso de los murciélagos, ha evolucionado hasta dar una cosa que es parecida a un ala, que le permite volar. Tenemos aquí pues, una especie de aleta, de tortuga, de caballo, ¿vale? Pero todas proceden de un mismo origen. Las pruebas anatómicas, los homólogos. Encontramos también órganos vestigiales, que son órganos atrofiados que no tienen ninguna función, pero los humanos, pues, por ejemplo, el apéndice, el coxis, en la foca y el delfín, pues determinadas estructuras que no tienen ninguna, ahora mismo se cree que es un vestigio de la evolución, no tiene ninguna función. Eso no quiere decir que en determinado momento la evolución utilice esa estructura pues, para dar lugar, como hemos visto anteriormente, a algo que no es óptimo, porque en un ala de murciélago no es óptima, pero le permite volar. ¿Vale? Con lo que tenía, han surgido una serie de variantes que ahora le ha dado una nueva propiedad. Y esa propiedad pues, le ha permitido, en este caso, pues, ocupar otro nicho. A tener acceso a otras fuentes de alimentación, no competir con otros organismos, ¿vale? Y al final, pues tener una eficacia reproductiva. Pruebas embriológicas. Embriones humanos de pollo, de serpiente, de salamandra, de peces, similitudes en el desarrollo implica un mismo ancestro. Esto con el profesor José Manuel pues sabe mucho más que yo. Otras cosas porque yo lo aprendí de tiempo. Pruebas biogeográficas. Nosotros hemos hablado al principio de la charla que en determinado momento en el Jurásico pues, teníamos continentes que estaban unidos
y si había alguna especie que en ese momento vivía, pues podían transitar a lo largo de, de este terreno, ¿vale? La distribución geográfica, por ejemplo, que observamos hoy de determinados tipos de marsupiales en América y en Australia, pues refleja un mismo origen, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que antes de que se separaran los continentes ya existían estas especies y se han separado y luego físicamente pues no han podido volver a unirse en determinados grupos y han derivado en especies diferentes por acumulación de cambio. Y el experimento, uno de los experimentos más grandes en evolución que hemos hecho los humanos sin darnos cuenta, es el de la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Eso ha sido algo muy útil. Desde el momento en el que Fleming identifica la penicilina, salvó millones de vidas, pero el tratamiento indiscriminado de antibióticos, lo que estamos haciendo es seleccionando aquellas variantes, cepas que son resistentes a antibióticos, ¿vale? Y esto hace que cada vez el uso de los antibióticos pues tenga menos efecto. Ya vemos que en determinados hospitales en ocasiones se produce una serie de cepas que son multiresistentes y que llegan a causar la muerte de individuos. ¿Por qué? Por el tratamiento indiscriminado el uso indiscriminado de antibióticos, y lo que estamos haciendo es una selección. Aquella bacteria que haya seleccionado, por la razón que sea, una resistencia, va a ocupar ese nicho ecológico, mientras que todo el resto va a matar, ¿vale? Entonces estamos haciendo una selección. Antes de la selección, las amarillas no son resistentes al antibiótico, las rojas sí son, rojos oscuros son muy resistentes al antibiótico. Tras la selección, pues han desaparecido las bacterias que no son resistentes, ¿vale? Y la población final es resistente. Esto, pues, lo llevamos realizando pues, hace unos llegar a 100 años, ¿no? Mucho menos. Vamos a tocar un momentito, para enlazarlo ya con la charla de mañana, la diversidad en humanos. Hay distintos procesos, distintos estudios que ahora van a estudiar o que están analizando la base genética, el genoma, el DNA de los humanos, ¿vale? Para intentar pues, ver la diversidad, ver la base génica de determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿vale? El proyecto de 1000 Genomes, el proyecto de StarMap, el Genographic, etcétera, etcétera. Esto nos ha permitido, pues, por ejemplo, hacer el trazado de la historia evolutiva, ¿vale? de los humanos. Un ancestro común, que ya nos dirán mañana, que se originó en determinadas regiones de África, y analizando los genomas de estos individuos, nosotros podemos ver que las poblaciones que existen hoy día, pues, por ejemplo, se ha publicado hace unas semanas, las poblaciones que existen en Sudamérica y Norteamérica, pues son muy parecidas a unas poblaciones que existen pues, en el norte en Asia, ¿vale? Entonces, cabe la hipótesis porque haya producido un tránsito de poblaciones en este sentido, ¿vale? Entonces han ido, podemos llegar a hacer un trazado de la historia de la humanidad simplemente buscando estas mutaciones, estos cambios. Porque en un individuo que en una determinada región de Euroasia, en el que se desarrolla una mutación, su descendiente va a heredar esa mutación. Si estos van a migrar, todos van a llevarse en sus genes ese cambio. Ese cambio llega hasta nuestros días y nosotros podemos identificarlo. Entonces podemos hacer este trazado. La diversidad genética actual es, por lo tanto, el resultado de la historia demográfica de los grupos humanos y de nuevo de la adaptación a distintos ambientes. Y vamos a ver un ejemplo de adaptación en humanos. En cualquier caso, como el origen, ponemos aquí aproximadamente unos 150.000 años, una cosa así. El origen evolutivo de la especie humana actual es muy reciente. Si hacemos un árbol filogenético y miramos la diversidad, es muy pequeña, cada una de estas ramitas implica una serie de cambios muy pequeñas, comparada, por ejemplo, con el árbol que obtendríamos si estudiamos una población de gorilas específica en una determinada zona de África, ¿vale? La diversidad que encontramos en una sola de estas poblaciones es muchísimo más alta que en toda la población mundial de los humanos, ¿vale? Y esto refleja pues, origen evolutivo, un origen evolutivo muy reciente. ¿Por qué? Pues porque el 99,9% de nuestro genoma, de nuestro DNA, es idéntico y solo tenemos unas poquitas diferencias. Esto echa por tierra por conceptos como raza, etcétera, etcétera.
son prácticamente idénticos. Es muy importante. Adaptación en humanos. Estos mismos estudios se han aplicado a individuos que viven en la plataforma del Tíbet, pues a altitudes de 4.000 metros, que están acostumbrados durante muchas generaciones a vivir en esta región. Bueno, nosotros nos ponen allí y tendríamos unos problemas tremendos de falta de oxígeno. Sin embargo, estos individuos viven perfectamente. Se ha encontrado un determinado cambio, una mutación puntual, en unos genes que están implicados en la adaptación a la hipoxia, condiciones bajas de oxígeno. Entonces, se han seleccionado a aquellos individuos que se han adaptado a este ambiente. Ya acabando, genomas de especies extintas. Hemos oído hablar que pues, todas esas técnicas de secuenciación de DNA se han aplicado no solo a individuos recientes, sino a fósiles en los que todavía, o restos en los que todavía somos capaces de identificar DNA, ¿vale? Y podemos leer ese DNA. Así pues se leyó el genoma neandertal, ¿vale? En el que participó un grupo español. Se publicó un borrador del genoma del neandertal. Hace muy poquito, hace un par de años, un poquito más, a partir de un fragmentito de hueso muy pequeñito, una falange, que se identificó como procedencia humana, se analizó su genoma y se llegó a proponer que era ya no solo una segunda especie que convivió con el neandertal, sino sería la tercera especie, ¿vale? Sería el hombre que se llamó de Denisova, que deriva de una migración desde África diferente a la que ha dado lugar a los neandertales y a la que ha dado lugar a los humanos modernos. Es decir, que en un determinado tiempo coexistió el humano moderno, el neandertal y el hombre de Denisova. No se sabe qué ha pasado, se han extinguido al menos la de Denisova y la de Neandertal. Pero lo curioso es que cuando se han analizado los genomas y ahora se han comparado entre sí, se han visto, recurriendo al árbol filogenético que habíamos puesto anteriormente, este sería un ancestro común, abajo. Aquí cada divergencia pues quiere decir que parten de un ancestro común. Estos serían los humanos modernos, somos capaces de diferenciar estas pequeñas diferencias que hablábamos, individuos africanos, Europa, asiático y de Oceanía. Los africanos son los más lejanos, los más recientes pues serían Europa, Asia y Oceanía. Y se vio que en los individuos los humanos modernos de Eurasia compartían entre un 1,5 y un 2% del genoma neandertal. ¿Eso qué implica? Pues que en algún momento ha habido cruzamiento y parte de ese genoma pues sigue en determinadas poblaciones eurasiáticas, no en las poblaciones africanas, curiosamente. En el caso del hombre del Denisova, determinadas poblaciones asiáticas y de Oceanía llegan a tener hasta un 6% de DNA. Cuando compararon Neandertal y Denisova, pues también hubo un cruzamiento. Y de hecho una publicación ahora muy reciente, pues hablan de un cuarto homnino de origen totalmente desconocido, ¿vale? Del que no sabemos nada. En Neandertal sí tenemos restos, ¿vale? En esto, en caso de Denisova, tenemos un fragmento muy pequeño, pero tenemos la secuencia, y de la secuencia podemos llegar a deducir el color del pelo, el color de los ojos, si podían hablar, no podían hablar, perfectamente. La pregunta que nos hacemos así, aquí es, diferentes orígenes del humano moderno, todos estos son la misma especie humana, el concepto de especie nos lo hemos inventado nosotros, son preguntas porque están en el aire, desde el punto de vista de la genética. Cuando mis profesores me hablaron de la filogenia, me hablaron pues, del dominio de las bacterias, de los eucariotas y las arqueas, ¿vale? Un ancestro común daría lugar a las arqueas y de otro ancestro pues daría lugar a organismos más complejos como los eucariotas, en que surgen los animales, los hongos y las plantas, y las arqueas. Esta es la visión que se tenía en ese momento. La visión que tenemos hoy día es que hay un cruce de información terrible que se llama transferencia génica horizontal. Un organismo ha inventado, entre comillas, un nuevo cambio,
y otro organismo, en vez de inventarlo, que son un coste muy evolutivo muy fuerte, ¿vale? Lo que hace es lo toma el gen, toma ese cambio hacia otro organismo y lo incorpora a su genoma. ¿Vale? Hay un intercambio, pues, por ejemplo, el origen de la mitocondria y el origen del cloroplasto, pues son la hipótesis más aceptada hoy día, es que tiene un origen microbiano porque entraron en simbiosis con una célula eucariota. Y ha habido transferencias génicas en todos los sentidos. Entonces, ahora mismo el concepto de especie, pues hay muchos investigadores que lo ponen lo que decimos hasta qué punto es si se cruza o no se cruza. Si encontramos estos panoramas, que hay fragmentos de DNA que cuando estudiamos un genoma de una bacteria vemos que hay regiones que vienen de un virus que se ha insertado y durante miles de generaciones sigue ahí. Nosotros podemos seguir haciendo, de hecho se han hecho pues, estudios evolutivos, estudios de evolución de virus, estudios de evolución de bacterias. El ejemplo de la resistencia a antibióticos es el ejemplo más llamativo quizás de hoy día cómo estamos seleccionando una bacteria y otra. Quisiera hacer un poco un hincapié a lo que comentábamos. Nosotros en Málaga, en el ámbito cultural del Corte Inglés, llevamos una actividad que se llama Encuentros con la Ciencia. Yo creo que es una de las actividades de divulgación científica más, porque más repercusión tiene, menos en medios y en el público asistente aquí de la ciudad de Málaga. Y pues siempre en colaboración con el ámbito cultural del Corte Inglés, la Universidad de Málaga, distintos organismos. Invitaros a visitar nuestra página web, encuentrosconlaciencia.es, y el Facebook, Encuentros con la Ciencia, pues donde tenemos las conferencias que organizamos, exposiciones que hemos organizado, colaboraciones que hacemos con el Centro del Profesorado, en el que estos son cursos, sirven como curso de formación del profesor, tenemos algunos aquí presentes, y pues el libro al que hacía referencia Ignacio. Y me gustaría acabar pues con, como hemos empezado al inicio, con unas palabras de Juan Pablo II, en el que me gustaría destacar sus palabras en cuanto al aspecto puramente naturalista de la cuestión. Ya mi inolvidable predecesor, el Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, llamaba la atención en 1950 sobre el hecho de que el debate referente al modelo explicativo de evolución no está obstaculizado por la fe, si la discusión se mantiene en el contexto del método naturalista, de sus posibilidades, etc. Entonces quiero hacer aquí hincapié algo que es normalmente desconocido. La Iglesia acepta perfectamente hoy día el tema de la evolución. Eso es diferente pues, de algunos grupos, sobre todo pues, en Estados Unidos, en determinadas regiones, no sé si en Turquía, pues más fundamentalistas, porque toman la Biblia desde el punto de vista literal. Entonces pues, los proponen el diseño inteligente, el creacionismo, que la vida tiene, la Tierra tiene 5.000 años, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia Católica no. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu aportación y también por tu magnífica disertación. Esa es una síntesis preciosa de lo que significa la evolución. Y entonces ahora pues tenemos unos minutos, 10 minutos largos, casi un cuarto de hora, para hacer preguntas. Aquí hay una señora que quiere hacer una pregunta y luego un joven. Una señora. Es una habitual de Encuentros con la Ciencia. Creo que no se ha perdido. Si no estoy muy mal, lo mismo que dice que los productos destruidos por el medio ambiente son dos preguntitas generales. No se heredan, ¿no? Pero está en la epigenesia, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y otra cosa, si podría decirnos algo de esta disciplina emergente que hay de los biosintéticos. Está ahí, a mí me interesa muchísimo. Esa es la pregunta. Gracias.
Sí, la epigenética es uno de los descubrimientos también recientes. Son cambios que llegan a heredarse, pero no suponen cambios en la secuencia de DNA. Son modificaciones en la secuencia de DNA que lo que hacen es alterar que un gen se exprese o no se exprese, apagado o encendido de gen, ¿vale? Y eso pues ahora mismo es uno de los puntos en los que hay más un número de investigadores en este campo, pues porque es un punto fundamental, ¿vale? Son cambios que, pues ya digo, que modificaciones químicas de la secuencia del DNA que llegan a heredarse de una generación a otra, pero no suponen un cambio propio de la secuencia, ¿vale? Son metilaciones y lo que hacen es cambios en la regulación de estetilación de histonas, etc. En cambios en la regulación. Aquí daría pues para varias charlas. Lo de la biología sintética, sabía que iba a surgir ese tema. Nosotros hoy día ya sabemos leer perfectamente un genoma completo, podemos sintetizar genomas, como por ejemplo de una bacteria, un genoma de 4 millones de bases, podemos sintetizarlo a partir de 4 tubitos y tenemos los genes, los mapas de muchísimos organismos, ¿vale? Y están en base de datos públicas. Es decir, tenemos las herramientas pues, para llegar a combinar genes y, pues, como ponemos aquí, esto sería en este ejemplo, tenemos una bacteria, se le añade un genoma sintético y al cabo de una división celular se va a generar una bacteria que tiene el genoma sintético. Esto ya se ha hecho a partir y se ha publicado síntesis completa de un genoma pues, a partir de los 4 tubitos, ¿vale? No se ha sintetizado un organismo nuevo, ¿vale? Ha sido una copia que se ha vendido muy bien de medios de comunicación, etcétera, etcétera, sobre todo pues, para obtener luego ingresos, o sea, ingresos en el sentido para financiar la investigación, pero el objetivo final es identificar, pues, por ejemplo, genes que estén implicados en la producción de fármacos que son muy complejos, que se utilizan de fuentes naturales, o órganos, genes que estén implicados, por ejemplo, a partir del CO2, pues, llegar a obtener energía, o a partir de hidrógeno, llegar a obtener energía. De hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos financia este tipo de estudios. Si es una especie nueva o no es una especie nueva, pues no lo sabemos, pero técnicamente se hará, ¿vale? Técnicamente seguro que se va a hacer. El problema es dónde ponemos los límites. Casi lo mismo que la epigenética. ¿Hasta qué punto la epigenética no le da una cierta validez a la marquina? A la marquina, sí. Hombre, yo creo que no son cambios tan radicales. Lo que proponía Lamarck, por ejemplo, lo de la jirafa, que de estirarla, pues, por eso tenemos jirafas con el cuello cada vez más largo, y no, desde el punto de vista de la genética, ya sea epigenética o no, lo que se han seleccionado son los individuos que eran capaces de tener una fuente de energía más abundante que en las copas de los árboles. Si tengo muchos competidores para comer abajo, pues si se reproduce más rápidamente o tiene más descendencia, eficacia biológica, el individuo que es capaz de comer la hoja de las copas de los árboles, pues es el que va a seleccionarse. ¿Cómo va el estilo de la mitocondria para avanzar, para alargar la vida? No, esos son los telómeros, no la mitocondria. Los telómeros son los extremos de... No, la pregunta es importante. Los extremos de los cromosomas tienen una secuencia que se llama telómeros, que conforme vamos avanzando en la edad se van acortando, como consecuencia con las divisiones, y de que la enzima, la telomerasa, que es capaz de alargarlo, va siendo cada vez menos activa. Pues hay muchos estudios encaminados a eso. Ahora mismo, por lo que se está estudiando sobre todo es telomerasa y cáncer, que ese es el problema que tiene. Si se induce mucho, pues puede dar lugar a la aparición de células de crecimiento descontrolado, que es un cáncer. Ahora mismo es también otro de los hot topics, no soy experto en telomerasa. Primero, yo quisiera
y mostrar mi agradecimiento por las palabras también que el profesor Ignacio mencionó al comienzo. Tenemos en España buenos científicos y científicos que trabajan mucho. Eso para mí me enorgullece. Ahora, después de decir eso, creo que es de justicia, y después de haber oído lo que ha dicho la mención del Papa, los católicos aceptamos la teoría de la evolución, después de eso hay que reconocer que a veces no ponemos los puntos sobre las íes. Se ha hablado del fundamentalismo protestante en Estados Unidos, pero olvidamos que eso no tiene nada que ver con el calvinismo. El calvinismo es una cosa muy amplia. Por ejemplo, el Asher no era calvinista, era anglicano. Y eso es un hombre que estaba loco, de acuerdo. Pero Escocia ha dado científicos de altísima calidad. Y el respeto por la ciencia en Escocia ha sido exquisito. Y Escocia coge su fuente espiritual del calvinismo. Pero una cosa es cierto fundamentalista y otra cosa es el exquisito respeto por la ciencia en las universidades escocesas, donde hay departamento de filosofía natural, que es física, todavía tienen la terminología antigua, igual que cuando lo dicen en latín, dicen departamento de humanidad, y al lado departamento de divinidad. Y lo ven con una seriedad que ya quisiéramos haberlo tenido en España, donde la teología salió de la universidad, donde no hubo libertad científica hasta tiempos relativamente recientes, y es honesto reconocer las cosas como son. Por eso me enorgullezco de que tengamos personas como el conferenciante, pero que sepamos que tenemos una tradición que no debe sentirse orgullosa del tratamiento que la religión ha dado a la ciencia. Y tenemos que aprender de todo. Una cuestión, una otra. Como quedan unos minutos, te voy a hacer una cuestión. Y es, la cuestión de, ¿qué piensas tú del DEVOE? Es decir, de la Evolution and Development. Recuerdo que decía el gran teórico de la evolución, Michael Lewis, que si él tuviera 40 años menos, haría su tesis doctoral sobre el DEVOE, Evolution and Development. ¿Piensas sobre eso? Esto de los temas yo no he querido tocarlo por cuestiones de tiempo. Estaba hablando se han descubierto una serie de genes que están implicados en la formación de la estructura de los organismos, la compartimentación, José sabe mucho más que yo de todos estos temas. Hombre, no es mi especialidad, pero nos está deparando muchísimas sorpresas. Una de ellas fue resultado muy reciente en el que combinaban una investigadora haciendo estudios experimentales con Drosophila, una mosca, la mosca de la fruta que usamos como sistema experimental. Una que tenía una determinada característica, la cruzaba con otra que tenía otras características. Bueno, no sé si era qué tipo de la estructura del tórax o de los ojos. Las cruzó y salió algo completamente, una variante completamente distinta. Y era debido pues, a la combinación que tenía de estos genes y que no sabemos ahora mismo, hoy día, pues, son genes que se van a ir expresando a lo largo del desarrollo embrionario del individuo y bueno, es uno de los puntos candentes. No sé, creo que no te he respondido mucho a la respuesta. No es una opinión, a mí me llama muchísimo la atención. Está un poco emparentada con lo de Stephen Gould, ¿no? Y los equilibrios puntuados, ¿no? Que de pronto hay... Sí, por eso los saltos estos... Estos saltos que nadie se explicaba. Sí, pero también hay otras hipótesis alternativas. Este ejemplo pues, podría ser algo que hemos hecho, un experimento que hemos hecho en el laboratorio en el que hemos cruzado dos variedades y nos sale algo completamente diferente a lo esperado. Que se podría haber producido de forma natural en la naturaleza, solo aquí lo hemos hecho controlado. Ahora se trata de ver qué cambios o cómo se han expresado unos genes y no otros, los genes homólogos, estos que están implicados en el desarrollo.
apuntan a los cambios gradualistas, a los cambios estos a saltos. Pues muy bien, y ahora ya vamos a dar las dos cosas. Mañana, si Dios quiere, comenzamos a las 8 menos cuarto, porque hasta las 7:30 está ocupada la sala. Segunda cosa, todas las conferencias están o van estando colgadas en la web de la diócesis. Ya se puede ver, la del primer día la he visto yo, y nos acaba de decir de los medios de comunicación social que mañana tendremos, mañana es empezará de ayer, pasado mañana un día de retraso porque son muy pesados archivos y tardan bastante en pasar a la web, pero una vez en la web es dura para sí. Muchas gracias y buenas noches.